Primera de Corintios, capítulo 5. Ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual, y una inmoralidad tal como ni aun entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre, y ustedes están inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre ustedes? Aunque por cierto estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu. Ya es juzgado, tal como si estuviera presente, aquel que ha hecho semejante cosa. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen al tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, como lo son en realidad sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Les he escrito por carta que no se asocien con inmorales sexuales. No me refiero en forma absoluta a los que de este mundo son inmorales sexuales, ávaros, estafadores o idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral sexual, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni aun coman. Pues, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan a los que están adentro? Pues a los que están afuera Dios los juzgará. Pero quiten al malvado de entre ustedes. Primera de Corintios capítulo 6. ¿Cómo se atreve alguno de ustedes, teniendo un asunto contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no, más bien, delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar pleitos tan pequeños? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Por tanto, en caso de haber pleito con respecto a las cosas de esta vida, a los que para la iglesia son de poca estima, a estos ponen para juzgar, para avergonzarlos. Lo digo, pues, que ¿no hay entre ustedes ni un solo sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Pero hermano va a juicio contra hermano, y esto ante los incrédulos. Sin lugar a duda, ya es un fracaso total para ustedes el que tengan pleito entre ustedes. ¿Por qué no sufrir más bien la injusticia? ¿Por qué no ser más bien defraudados? Sin embargo, ustedes hacen injusticia y defraudan, y esto a los hermanos. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. La comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero Dios destruirá tanto al uno como a la otra. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pues como Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Primera de Corintios capítulo 7. En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer, pero a causa de la inmoralidad sexual, cada hombre tenga su esposa, y cada mujer tenga su esposo. El esposo cumple con su esposa el deber conyugal, asimismo la esposa con su esposo. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo, para que se dediquen a la oración y vuelvan a unirse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Esto digo a modo de concesión, no como mandamiento. Más bien, quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, procedente de Dios, uno de cierta manera y otro de otra manera. Digo, pues, a los no casados y a las viudas que les sería bueno si se quedasen como yo, pero si no tienen don de continencia, que se casen, porque mejor es casarse que quemarse. Pero a los que se han casado, mando, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su esposo, pero si ella se separa, que quede sin casarse o que se reconcilie con su esposo, y que el esposo no abandone a su esposa. A los demás digo yo, no al Señor, que si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si alguna esposa tiene esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el esposo no creyente es santificado en la esposa y la esposa no creyente en el creyente. De manera, sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, que se separe. En tal caso, el hermano o la hermana no han sido puestos bajo servidumbre, pues Dios los ha llamado a vivir en paz. Porque, ¿cómo sabes, oh esposa, si quizás harás salvo a tu esposo? ¿O cómo sabes, oh esposo, si quizás harás salva a tu esposa? Solamente que viva cada uno como el Señor le asignó, y tal como era cuando Dios lo llamó. Así ordenó en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguien ya circuncidado? No disimule su circuncisión. ¿Ha sido llamado alguien incircunciso? No se circuncide. La circuncisión no es nada, y la incircuncisión no es nada. Más bien, lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, pero si puedes hacerte libre, por supuesto, procúralo. Porque el que en el Señor es llamado siendo esclavo es hombre libre del Señor. De igual manera, también el que es llamado siendo libre es esclavo del Señor. Por precio fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, que cada uno se quede para con Dios en la condición en que fue llamado. Pero con respecto a los que son solteros, no tengo mandamiento del Señor, aunque les doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pues, a causa de la presente dificultad, bien me parece que al hombre le sea bueno quedarse como está. ¿Estás ligado, esposa? No procures desligarte. ¿Estás libre de esposa? No busques esposa. Pero también, si te casas, no pecas. Y si la soltera se casa, no peca. Aunque aquellos que se casan tendrán aflicción en la carne, y yo quisiera evitársela.
Pero les digo esto, hermanos, que el tiempo se ha acortado, en cuanto al tiempo que queda. Los que tienen esposas sean como si no las tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutaran de él, porque el orden presente de este mundo está pasando. Quisiera, pues, que estuvieran libres de ansiedad. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa de las cosas de la vida, de cómo de agradar a su esposa, y su atención está dividida. La mujer no casada o soltera se preocupa de las cosas del Señor, a fin de ser consagrada tanto en cuerpo como en espíritu. En cambio, la casada tiene cuidado de las cosas de la vida, de cómo ha de agradar a su esposo. Esto digo para su provecho, no para ponerles restricción, sino para que vivan honestamente, atendiendo al Señor sin impedimento. Si alguien considera que su comportamiento es inadecuado hacia su virgen, y si está en la flor de la edad, y por eso siente obligación de casarse, puede hacer lo que quiere, no comete pecado, cásense. Pero el que está firme en su corazón, no teniendo necesidad, sino que tiene dominio sobre su propia voluntad, y así ha determinado en su corazón conservarse la virgen, hará bien. De modo que el que se casa con su virgen hace bien, y de igual manera el que no se casa hace mejor. La esposa está ligada mientras viva su esposo, pero si su esposo muere, está libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero según mi opinión, más feliz será si permanece así, y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 8. Con respecto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saber. Pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por él. Por eso, acerca de la comida de los sacrificios a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque sea verdad que algunos son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él. Sin embargo, no en todos hay este conocimiento, porque algunos, por estar hasta ahora acostumbrados al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado a los ídolos, y su conciencia se contamina por ser débil. Pero no es la comida lo que nos recomienda el Señor, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero miren, que esta su libertad no sea tropezadero para los débiles, porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, ¿no es cierto que la conciencia del que es débil será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Así, por el conocimiento tuyo se perderá el débil, un hermano por quien Cristo murió. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo sus débiles conciencias, contra Cristo están pecando. Por lo cual, si la comida es para mi hermano ocasión de caer, yo jamás comeré carne para no poner tropiezo a mi hermano. Primera de Corintios capítulo 9. ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros yo no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra cuantos me cuestionan. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar una esposa creyente con nosotros, tal como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro? ¿O solo Bernabé y yo no tenemos derecho a dejar de trabajar? ¿Quién presta jamás servicio de soldado a sus
propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Será que digo estas cosas solo como hombre? ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado solo de los bueyes, o lo dice enteramente para nosotros? Pues para nosotros está escrito: porque el que ara ha de arar con esperanza, y el que trilla con esperanza de participar del fruto. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para ustedes, ¿será gran cosa si de ustedes cosechamos bienes materiales? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿no nos corresponde más a nosotros? Sin embargo, nunca usamos de este derecho, más bien, lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario, es decir, los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, pero yo nunca me he aprovechado de nada de esto, ni tampoco he escrito al respecto para que se haga así conmigo, pues para mí sería mejor morir antes que alguien me quite este motivo de orgullo, porque si anuncio el Evangelio no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por eso, si lo hago de buena gana, tendré recompensa, pero si lo hago de mala gana, de todos modos, el llevarlo a cabo me ha sido confiado. ¿Cuál es pues mi recompensa? Que predicando el Evangelio pueda yo presentarlo gratuitamente, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. A pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. Para los judíos me hice judío, a fin de ganar a los judíos, aunque yo mismo no estoy bajo la ley. Para los que están bajo la ley me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley me hice como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a hacer todo, para que de todos modos salve a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan, y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros, en cambio, para una incorruptible. Por eso yo corro así, no como a la aventura, peleo así, no como quien golpea al aire. Más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado.